Capítulo 201. En el momento en que Akifumi publicó el anuncio, la sección de comentarios explotó. Ah. Bastardo sin corazón. Maldita sea. ¿Cómo tienes la audacia de publicar esto? Hacker. ¿Dónde está el hacker? Pagaré 100.000 yenes por encontrar la dirección de este canalla. Maldito traidor. ¿Sabes cómo pasé la noche anterior? Estaba disfrutando del último episodio de Steins Gate, y me sumí en la desesperación después de jugar a tu maldito juego. Todavía no me he recuperado del daño emocional. 3 finales. 3 finales y ninguno feliz. Cuanto más juego, más me deprimo. Ni siquiera puedo comer por este maldito juego. Akifumi-sensei, dime honestamente, ¿estás pasando por alguna crisis vital para crear un juego tan desgarrador? No hagas clic en ese enlace. Todos sabemos que este supuesto regalo solo aumentará nuestra desesperación. Así es. No voy a hacer clic en él. Vamos, ¿quién sería tan tonto como para caer en una trampa tan obvia? A pesar de los gritos de resistencia que inundan los comentarios, la curiosidad es una fuerza poderosa. Una mirada, solo una mirada más, y de repente, su mano se mueve por sí sola. Maldita sea. No es que quiera ver el contenido de ese enlace. Mi mano no me hace caso. Al ver que el número de visitas en el sitio se disparaba a 5 dígitos en cuestión de segundos, Akifumi no pudo evitar sonreír. Por favor, disfrútenlo al máximo, mis queridos fans. En ese momento, sonó su teléfono. Al contestar, una voz familiar y resentida resonó al otro lado. Akifumi-sensei, ¿eh? Machita-san, el editor. Aunque solo fuera un volumen, debiste dejarme encargarme de la publicación. El corazón de Machida Sonoko sangraba. Con solo un vistazo rápido al contenido, supo que esta novela ligera sería un éxito rotundo. Sin mencionar el aumento de popularidad que supuso el juego de Witch's House. Claro, el juego estuvo lleno de trauma emocional, pero eso fue exactamente lo que atrajo a la gente. ¿Y por qué sabe esto? Como editora, su trabajo es realizar un seguimiento de las actividades de sus autores. Además, fue una de las primeras jugadoras en lograr el verdadero final con una carrera sin muerte, al precio de saltarse 2 comidas y perder algunos kilos en el proceso. Ante su tono triste, Akifumi rió entre dientes. Es solo un pequeño regalo para los fans. ¿De verdad crees que tus fans apreciarán este regalo? Bueno, mientras sean felices, eso es todo lo que importa, rió Akifumi. Además, ya está publicado. Lo hecho está. No. Aún importa. Machida insistió. La próxima vez, déjame manejarlo a mí. La próxima vez, ¿eh? Akifumi pensó un momento y asintió. Claro. De todas formas, era solo una promesa vacía. ¿Quién sabe cuándo volvería a escribir otra novela ligera como regalo? Por cierto, Akifumi-sensei. Hay buenas noticias relacionadas con tu trabajo. ¿Albricias? Bueno, aún no está finalizado y, debido a acuerdos de confidencialidad, no puedo revelarlo ahora. Entonces, ¿esta es su venganza por no dejarla manejar la novela, eh? Pero para que Machida Sonoko lo llame buena noticia, debe ser algo grande. ¿Es una adaptación de anime? Preguntó Akifumi casualmente. Sensei, para usted, las adaptaciones del anime son solo cuestión de tiempo. Eso no cuenta como una buena noticia. Machida se rió entre dientes. De todos modos, solo espera y espéralo con ansias. Tras colgar, Akifumi chasqueó la lengua. TCH, las mujeres y sus rencores. Ríete todo lo que quieras ahora. Cuando termines de leer el diario de Ellen, veamos si sigues sonriendo. Akifumi tarareó una melodía y volvió a su trabajo, ignorando el caos que se estaba gestando en Internet. Mientras tanto, Machida Sonoko se ajustó con suficiencia sus gafas antiluz azul, sus ojos ligeramente rojos por el cansancio. Tienes curiosidad, ¿verdad? Bien. Es justo lo que quiero. No estaba dispuesta a decirle a Akifumi que su novela ligera estaba a punto de llegar a los mercados internacionales. Con una sonrisa satisfecha, volvió a centrarse en la pantalla. En el momento en que leyó las primeras líneas del diario de Ellen, su corazón se encogió. Estoy agobiado por una enfermedad. Nadie quiere jugar conmigo. Ante sus ojos se desarrollaba una escena de un gato negro cazando a su presa, mientras el protagonista observaba con silenciosa envidia. ¿Por qué envidiar? La gente que camina por los callejones finge no verme.
Cuando me ven, apartan la mirada, perturbados por mi rostro pálido y enfermizo. Incluso los más honestos fruncen rápidamente el ceño y se van, como si hubieran visto algo siniestro. Con apenas unas líneas sencillas, la historia pintó la imagen de una niña abandonada por el mundo, viviendo en los barrios marginales. Era natural que nadie le echara una mano en un lugar así. A medida que se desarrollaba la historia, se revelaba sutilmente el vínculo de la protagonista con su madre. Lo siento, no puedo dejarte jugar afuera. Con esas palabras, la atmósfera apacible de la historia dio un giro brusco. La ansiedad de la protagonista aumentó a medida que sus recuerdos regresaron a su infancia. Recordó vívidamente las manos ásperas y callosas de su madre, una visión que la llenó de un miedo inexplicable. ¿Por qué tiene las manos tan ásperas? Ella ya sabía la respuesta. Las manos de su madre estaban desgastadas no solo por el trabajo sino por cuidarla. Si continuaba siendo una carga, un día su madre la abandonaría. ¿Por qué? Solo aquellos que tienen el lujo de hacerlo pueden permitirse el lujo de ser amables. Una vez que ese lujo desaparece, la amabilidad se convierte en una ilusión. Ese día llegaría eventualmente. Y la niña lo sabía. En ese momento, el corazón de Machida se dolió por el protagonista. Apretó más sus gafas y se preparó para la montaña rusa de emociones que le esperaba. Capítulo 202. Maldita sea. Lo mires por donde lo mires, esto está mal. Mirando fijamente las palabras frente a ella, Machida Sonoko apretó los puños con fuerza. No había título y, hasta el momento, ninguna mención del nombre de un protagonista. Pero las descripciones de su apariencia, los detalles entretejidos en cada oración, no fueron difíciles de entender de quién se trataba el diario. Ellen. La bruja. La mujer despiadada que atormentaba a Viola, alimentando su ira y odio. El ser malvado que despreciaban. Este diario contó su historia. La historia de Ellen antes de convertirse en bruja. Como un extraño, un adulto con un claro sentido del bien y del mal, Machida podía decir sin dudar que había algo fundamentalmente defectuoso en la manera de pensar de Ellen. Terriblemente defectuoso. Sin embargo, cuando intentó ver las cosas desde la perspectiva de Ellen, le resultó imposible decir que Ellen estaba completamente equivocada. Ellen había crecido en barrios marginales, donde incluso sobrevivir era una lucha. Nadie tenía el lujo de ayudar a los demás. Entonces, cuando su existencia comenzó a hacerle la vida más difícil a su madre, era natural que la abandonara, ¿no? Pero, aunque su piel estuviera llena de cicatrices, sus articulaciones plagadas de enfermedades y cada paso le trajera dolor, ella seguía siendo madre. Y cuando una madre ve sufrir a su hijo, ¿no se angustia? ¿No se culpa? Ella debió haber odiado el hecho de que una muchacha tan joven tuviera que soportar tanto dolor. Ella debe haber estado resentida consigo misma por ser impotente, incapaz de pagar un médico, incapaz de aliviar el sufrimiento de su hija de cualquier manera que no fuera a través de gestos pequeños e insignificantes. Pero, como lector, Machida entendió esto. Sin embargo, la madre del diario no tenía forma de saber qué pensamientos aterradores se estaban formando en la mente de su hija. Entonces, cuando la niña de repente dejó de salir, la madre simplemente asumió que la condición de su hija había empeorado. Que le dolía demasiado para jugar como antes. Y, como resultado, solo le dedicó aún más amor y atención a su hija. Pero para la niña de 7 años, esto no era calidez. Era una prisión que ella misma había creado. Mi madre. Mi madre me ama. Amo a mi madre profundamente, tal como ella me ama. Para mí, ser abandonado por ella no es diferente a la muerte. Porque ella es la única que me ama. Si mi madre no sonríe, yo tampoco puedo sonreír. Si mi madre no me ama, no puedo respirar. Como una persona que se está ahogando y se aferra desesperadamente a todo lo que está a su alcance, me aferré a mi madre con todo lo que tenía. Al leer este pasaje, los pensamientos de Machida regresaron a la bruja del juego. Había habido una escena particular donde se leía lo siguiente. Mis padres no me querían. Así que los maté. Al comparar ese momento con este diario, la conexión fue dolorosamente clara. El deseo abrumador de amor, la necesidad desesperada de aceptación, todo había conducido a la tragedia que se desarrollaría más adelante. Pero cuando las cosas empezaron a empeorar, la respuesta pronto apareció en la mente de Machida Sonoko.
Al padre de la niña le bajaron nuevamente el sueldo. Y la frustración que nunca se atrevió a expresar fuera de casa, la descargaba con las dos personas más cercanas a él. Ellen. Y la madre de Ellen. Sus duras palabras, sus arrebatos violentos, su destrucción imprudente de objetos domésticos. Todo esto los mantuvo a ambos alerta. Entonces llegó la noche en que agarró bruscamente la mano de su esposa, arrancándola de Ellen. Sus dedos, antes entrelazados, fueron separados a la fuerza. La arrastró hasta la única habitación privada de la casa y cerró la puerta de golpe. El sonido de la cerradura al encajar resonó en el aire, dejando a Ellen sola afuera. Detrás de la pared se oyeron fuertes golpes. Los sonidos se fueron suavizando poco a poco, y luego, solo susurros. Una escena familiar. Sus padres siempre tenían conversaciones privadas donde ella no podía ver. ¡Bang! Machida golpeó la palma de su mano contra la mesa, su voz temblaba de rabia. Ese bastardo. Como si trabajar incansablemente solo para mantener con vida a su hija no fuera lo suficientemente duro, como si soportar todo este sufrimiento no fuera suficiente. Ella todavía tenía que lidiar con la violencia de ese hombre. Por el contexto era obvio lo que había sucedido en esa habitación. Estaba claro que había levantado la mano contra la misma mujer que soportó todo por su hijo. Pero lo que más le dolía a Machida era que mientras esta madre sufría por su hija, esa misma hija no podía comprender su dolor. En cambio, la niña creía que su madre le ocultaba secretos. Que ella era una extraña en su propia familia, excluida y dejada en la oscuridad. ¿Fue culpa de Ellen por haber malentendido? No. Y eso fue lo que lo hizo tan agonizante. Machida estaba furiosa. Estaba desconsolada, pero no podía hacer nada para cambiar nada. Ella solo podía observar cómo la inevitable tragedia tomaba forma ante sus ojos. Los malentendidos se fueron acumulando uno tras otro, y la tristeza y el dolor de Ellen se profundizaron. Ella comenzó a sentirse como una muñeca sin vida, mientras su madre permanecía real, cálida y viva. Y de este contraste nació el odio. Todo parecía tan natural, tan inevitable, tal como lo describen las palabras del diario. Luego llegó otro punto de inflexión. La muerte del gato negro en el callejón. Y con eso, la historia comenzó a moverse inexorablemente hacia la tragedia. Su madre nunca volvió a casa. Machida se quedó congelado. ¿Qué? ¿La mujer que se suponía que debía amar y proteger a Ellen, realmente se había ido? Así que los temores de Ellen no eran infundados. Ella no había sido paranoica. La que había sido ingenua, era ella. Ella nunca había estado en el lugar de Ellen. Ella nunca había comprendido realmente el peso de su miedo. Mordiéndose el labio, Machida se obligó a seguir leyendo. Un hombre que ella no reconoció comenzó a visitar la casa. Su padre le quitaba algo a cambio de dinero y pronto un extraño y dulce aroma comenzó a flotar en el aire. Esto encajaba perfectamente con una determinada escena del juego, la que ocurre dentro de la celda de la prisión. Ese algo era inconfundible. Dejada sola y sin nadie que la cuidara, la niña vendó sus heridas ella misma, aferrándose a la esperanza de que su madre regresaría y se disculparía algún día. Pero cierta noche, finalmente recibió una respuesta. Lo siento. Tienes que llevarte bien con tu padre. Eso fue todo. Y con esas palabras el último hilo que mantenía unida a la niña se rompió. La escena del juego se desarrolló con mayor detalle aún ante los ojos de Machida. El dolor sofocante. La desesperación profunda e ineludible. Sintió un peso insoportable en el pecho. ¿Pero por quién se lamentaba? ¿Para Ellen, la niña que anhelaba tan desesperadamente amor? ¿Para su madre, la mujer que había sufrido tantas desgracias? ¿O para su padre, el hombre que se había dado por vencido? Machida no lo sabía. Pero había una cosa de la que estaba segura. Cuando la historia llegó a este punto, ella ya no podía ver a Ellen solo como una villana. Capítulo 203. Machida Sonoko dejó escapar un suspiro complicado mientras leía la trágica historia expuesta en palabras. La Ellen representada en el fondo del juego era innegablemente repugnante. Alguien a quien odiar y despreciar. Sus acciones habían cruzado hacía tiempo el límite de la humanidad. Pero después de leer este diario, Machida de repente se dio cuenta de algo. ¿Fue realmente culpa de Ellen haberse convertido en el monstruo del juego?
La respuesta fue clara. No, no lo era. Nacida en la desgracia, tuvo que reprimir su verdadera naturaleza y reprimirse para ganar el amor de su madre. Ella trató de ser obediente y madura, todo lo que una niña buena debe ser. Pero incluso entonces, un pequeño error fue suficiente para que perdiera por completo el afecto de su madre. Fue abandonada, descartada sin pensarlo dos veces. ¿Y el hombre al que llamaba su padre? Incluso cuando la propia Ellen admitió haber asesinado a su madre, apenas la miró. Ni siquiera por un segundo. Lo que más anhelaba, el amor de su madre, se hizo añicos y se convirtió en polvo ante sus propios ojos. Todo esto, el dolor, el abandono, el rechazo, había sentado las bases para la tragedia que vendría después. Machida no sabía cómo sentirse. ¿Por qué tuvieron que crear un personaje tan complejo? No, eso no estuvo del todo bien. ¿Por qué no podía terminar la historia con el juego? ¿Por qué tuvieron que desarrollar su pasado así? Se sentía abrumada, dividida entre emociones contradictorias. Simpatizaba con el sufrimiento de Ellen, pero no podía olvidar las atrocidades que había cometido. Dos emociones opuestas se fusionaron creando algo aún más insoportable. Y como editora profesional con años de experiencia, al sentirse así, solo podía imaginar cómo reaccionarían los demás lectores. Tomando una respiración profunda, continuó leyendo. Todo parecía indicar que la historia debería haber terminado ahí. Pero la repentina aparición de un demonio lo cambió todo. Con la tentadora promesa de un hogar, Ellen aceptó sin dudarlo y la historia pasó al siguiente capítulo. En este nuevo hogar, bajo la influencia de la magia, Ellen se volvió normal. Tenía un rostro bello, un cuerpo fuerte y saludable. ¿El precio? Nunca podría salir de casa. ¿Qué pasaría si lo hiciera? El demonio nunca lo dijo, y Ellen nunca preguntó. Al principio, la casa le ofrecía todo lo que podía desear. Era cómoda, cálida y llena de cosas hermosas. Pero faltaba una cosa: la gente. La casa era mantenida por criaturas nacidas de la magia, pero Ellen, como humana, sentía una profunda soledad. Después de todo, los humanos somos seres sociales. Aislados del mundo durante demasiado tiempo, el aislamiento tenía una forma de volver locas a las personas. Quiero un amigo. Un día, Ellen fue a ver al demonio y le hizo saber su deseo. Es fácil, dijo el demonio. Solo tráelos aquí. Ellen no podía salir de casa, pero podía atraer a otros. Como bruja, su magia se extendió por todo el bosque. La casa era su cerebro, el bosque circundante, sus extremidades. Si se esforzaba lo suficiente, podría invitar a la gente a entrar. Y así lo hizo. Y pronto, la casa dio la bienvenida a su primer huésped, un niño pequeño. Aceptó con entusiasmo la invitación de Ellen a tomar el té y entró sin dudarlo. Mientras pasaban tiempo juntos, Ellen, nerviosa pero esperanzada, finalmente preguntó: ¿Quieres ser mi amiga? El niño empezó a visitarla regularmente, a jugar con ella, a reír con ella. Él la llamó por su nombre. La saludó con la mano y ella le devolvió el saludo. Por primera vez, Ellen sintió felicidad. Desde que hizo una amiga, el gato negro no había vuelto a aparecer. Pasó el tiempo. Un día, el niño dijo algo inesperado. Oye, Ellen. Deberías salir de vez en cuando. Su invitación la hizo dudar. Ella se negó. La advertencia del gato negro resonó en su mente. Nunca debía salir de casa. ¿Pero por qué? Ella no lo sabía. Entonces, instintivamente, utilizó una excusa. Yo, estoy ¿Enfermo? Pero te ves bien, respondió el chico. Solo es un ratito. Debería estar bien, ¿verdad? Fue una oferta muy tentadora. Las palabras del gato negro se desvanecieron de su memoria. Solo un ratito. Todo irá bien, ¿no? Ese pensamiento me invadió. Entonces Ellen dio un paso afuera. Y luego, ruido sordo. Un dolor abrasador le golpeó el cráneo, como si la hubieran golpeado con un martillo. Ella se desplomó sobre el suelo. Le ardía el ojo derecho. Se lo agarró instintivamente, sintiendo un líquido cálido filtrarse entre sus dedos. Sangre. El chico se dio cuenta antes que ella. Retrocedió tambaleándose horrorizado. Desesperada por tranquilizarlo, forzó una sonrisa, pero la piel de su rostro se desprendió y cayó en escamas irregulares. No había ninguna duda.
Ante tan horrible espectáculo, el niño gritó y salió corriendo. Su expresión, el puro terror en sus ojos, era como mirar a alguien mirando fijamente a un monstruo. La mirada atravesó a Ellen como un cuchillo. No había palabras para describir el dolor en su corazón. La verdad estaba clara. Incluso un amigo la abandonaría ante tal horror. Cuando el niño desapareció, el gato negro reapareció. No hacer nada no te hará mejor. La magia podría mantener su cuerpo mientras permaneciera dentro. Ella no se curaría, pero tampoco moriría. Incluso si su enfermedad empeoraba, incluso si sus piernas se pudrían, incluso si sus ojos perdían toda la visión, incluso si su rostro quedaba tan arruinado que nadie pudiera reconocerla, ella seguiría viviendo. Para siempre. Porque ahora, Ellen era una bruja. La desesperación se la tragó por completo. Entonces, esa desesperación se transformó en odio. Odio hacia el demonio que la había engañado. Pero los demonios, por naturaleza, podían ver a través de los corazones de los humanos. Y antes de que ella se diera cuenta, un cuchillo se había clavado en su puño cerrado. Ellen gritó, atacando al gato negro con todas sus fuerzas. No le importaba dónde impactara la espada. Solo quería silenciar su voz burlancia. Sin embargo, incluso cuando el cuchillo se hundió en su corazón, el demonio no murió. Habló con el mismo tono tranquilo, sus crueles palabras despojaron a Ellen de sus últimas defensas. Nadie te ha amado jamás. Ni una sola persona. Tu padre ni siquiera te miró. Tu madre planeaba abandonarte. Deseabas desesperadamente ser amado. Amar a alguien a cambio. Todo es por culpa de esta enfermedad. Por eso nadie te quería. Qué extraño. Mereces amor, ¿no? Ese chico también te abandonó en el momento en que enfermaste. Qué cruel, ¿verdad? Todo es por culpa de tu enfermedad. Pero tú ya sabes lo que realmente quieres, ¿no? Sí. Ellen sabía la respuesta. Un cuerpo sano. Y así, frente a la muchacha rota, el demonio le ofreció una cosa: esperanza. Pero la esperanza siempre tiene un precio. Y el demonio estaba dispuesto a nombrar sus términos. Capítulo 204. Machida Sonoko cerró la página web frente a ella con una expresión complicada. Recostada en su silla y mirando al techo, su mente se sumió en el vacío. Ella había pensado que el impacto persistente del juego La Casa de la Bruja ya era lo suficientemente intenso. Pero ella no esperaba que la historia de la precuela impactara aún más fuerte. Sin duda, Ellen cayó en la trampa del diablo en cuanto habló con él. Desde entonces, su destino quedó sellado. El diablo sabía exactamente lo que ella anhelaba y cómo lograr que ella obedeciera sus órdenes. Mientras todo se desarrollaba según lo planeado, con su supuesta amiga abandonándola sin dudarlo y el diablo atacando lo más profundo de su alma, Ellen se perdió a sí misma. Paso a paso, cayó en la dulce trampa del diablo y se convirtió en el personaje retorcido de la historia. ¿Pero fue realmente el diablo el culpable? No. El diablo simplemente estaba actuando para sus propios fines. Además, fue el diablo quien le dio a Ellen, quien buscaba desesperadamente el amor de alguien, un rayo de esperanza. Aunque esa esperanza hizo que sus manos se mancharan de sangre, la llevó por un camino absolutamente equivocado y la hizo perderse a lo largo de cientos de años. Al final, a través de un método tan retorcido, cumplió su deseo de ser amada tomando el lugar de otra persona. Y para Ellen, eso fue suficiente. Entonces, ¿quién fue realmente el culpable? Este mundo, ¿eh? Cuando ese pensamiento cruzó su mente, Machida dejó escapar un suspiro complicado. ¡Qué conclusión más descabellada! Frotándose las sienes doloridas, las emociones de la historia surgieron una vez más desde lo más profundo de su corazón. Maldita sea. ¿Por qué tuve que leer esta historia? Cuando terminó de interpretar La Casa de la Bruja, el único personaje que odiaba era Ellen. Pero después de leer el diario de la bruja, de repente se dio cuenta, que no había nadie a quien pudiera odiar realmente. Toda la desgracia proviene de este mundo retorcido. Pero este mundo retorcido, es completamente ficticio. La frustración llenó su pecho, sin ningún objetivo en el cual desahogarse, dejándola sintiéndose aún más miserable. No es de extrañar que le llamen el maestro de la depresión. Sintiendo un dolor de estómago de nivel mágico que no provenía de un dolor físico sino de una agitación emocional, Machida sacudió la cabeza amargamente.
Me siento como si hubiera ahorrado dinero en las comidas de hoy. Como Machida leyó la historia a un ritmo normal, cuando terminó, la mayoría de los lectores ya habían hecho lo mismo. Y justo en ese momento, la comunidad online explotó. ¡Uah! ¿Por qué duele tanto esto? ¿Por qué es tan desgarrador? Siento como si mi alma se estuviera rompiendo. Al principio, solo odiaba a Ellen, pero después de leer esto, no puedo odiarla más. Porque Ellen también es lamentable. No puedes juzgar a los demás sin comprender su sufrimiento. Su madre la abandonó, y su padre nunca se preocupó por ella. Si yo pasara por eso, no me iría mejor. Es demasiado trágico, la apariencia del diablo era como una cuerda lanzada a Ellen, que se estaba ahogando. Si no la agarraba, el abismo la tragaría. Pero los crímenes de Ellen son imperdonables. Durante siglos, atrajo a innumerables personas a la casa y las mató. ¿Y lo que le hizo a Viola? Despierten. Nadie intenta justificar las acciones de Ellen. Es solo que, tras comprender su pasado, nos dimos cuenta de que la verdadera fuente del odio no es ella, sino algo más. Por eso duele tanto. Me siento tan conflictuada y miserable. Me arrepiento de haber leído esto, arrepentimiento más uno. ¿En qué estado mental se necesita estar para escribir esto? Si los jugadores de la Casa de la Bruja sintieran dolor, luego de leer el diario de la bruja, ese dolor fue reemplazado por una agitación emocional interminable. No pienses que sentir conflicto es mejor que sentir dolor. Porque aunque me sentía en conflicto, el dolor original del juego no disminuyó en absoluto. De hecho, solo se intensificó con el tiempo. Emocionalmente, comprendieron que las decisiones de Ellen eran inevitables. Pero lógicamente no podían perdonar sus acciones. A medida que este torbellino emocional se retorcía y enredaba en sus corazones, las ventas del juego de Witch's House se dispararon. Lunes por la mañana. Akifumi Mugio acababa de tomar asiento cuando Kato lo llamó. La muchacha, habitualmente sin emociones, tenía una extraña expresión de preocupación. Akifumi, ¿estás bien? ¿Eh? ¿Qué quieres decir? ¿Qué me pasa? ¿No lanzaste el juego La Casa de la Bruja el viernes? Ah, ¿sí? ¿Tú también lo jugaste, Kato? Kato negó con la cabeza. Por varias razones, no pude jugarlo. ¡Qué vergüenza! Akifumi no pudo evitar preguntarse qué tipo de expresión haría Kato después de tocarlo. Solo imaginarlo lo llenaba de anticipación. Entonces, ¿por qué me preguntas esto? Porque todo el mundo en línea está preocupado por tu salud mental. Antes de que Akifumi pudiera responder, Kato añadió. Pero viendo cómo hablas ahora, supongo que estás bien. Es un alivio. ¿Qué carajo? ¿Por qué todo el mundo está preocupado por mi salud mental? Confundido, Akifumi sacó su teléfono. La publicación más popular inmediatamente hizo que su expresión se contrajera. Expuesto. El guerrero del amor y la esperanza Sensei está sufriendo un colapso mental que llevó a la creación de la Casa de la Bruja. Capítulo 205. Tú eres el que tiene el corazón roto. Tú eres el que tiene problemas mentales. Tú eres el que ha pasado por una tragedia indescriptible. Akifumi se quejó mientras cerraba la publicación con frustración. Respiró hondo, forzó una sonrisa y se volvió hacia Kato. Kato, dame un momento. Con eso, reabrió la publicación, copió el enlace y se lo envió a Miari a través de Line. Al salir al pasillo vacío, marcó el número de Miari. La llamada fue respondida con un tono de sorpresa desde el otro lado. Akifumi-sensei. ¿Me llamas tan temprano? ¿Pasa algo? Acabo de enviarte una publicación en Line. Necesito que consigas un abogado y los demandes. ¿Eh? Aunque desconcertado, Miari no dudó en asentir. De acuerdo. Por cierto, ¿tienes tiempo esta tarde? ¿Qué pasa? Hay algo importante que necesito discutir contigo en persona. Está bien, pasaré después de la escuela. Gracias. Al colgar, Akifumi miró una vez más el título de la publicación y su expresión se oscureció. ¿De verdad creen estos que Internet es un lugar sin ley? A ver quién se ríe ahora. El día escolar pasó rápidamente. En el andén del metro. Ten cuidado en el camino a casa. Asintió Masiro. Mairo sonrió, tú también, Mugio-kun. Akifumi les devolvió la sonrisa y se separó de las chicas. Luego se dirigió a la oficina de Shueisha. En la sala de reuniones que ya conocía, Miari ya lo esperaba.
Mientras se sentaba, Akifumi miró a su alrededor y comentó: la oficina parece bastante vacía hoy. Es lunes. Hay varias reuniones y preparativos para el próximo número. Naturalmente, no verás a mucha gente. Teniendo en cuenta las horas extras ocasionales en la noche y los fines de semana, la vida de un editor era realmente dura. Entonces, ¿cuál es el motivo por el que me has llamado aquí hoy? Mary le entregó un documento preparado con una sonrisa. Lo entenderás cuando leas esto. Curioso, Akifumi abrió el archivo. Un momento después, exclamó: ¡qué gran sorpresa! Mary rió entre dientes con torpeza. No me sorprende. Es un beneficio que se merece, Akifumi-sensei. De no ser por un problema inesperado con el anterior socio, este contrato se habría firmado el año pasado. Bueno, más vale tarde que nunca. Sin dudarlo, Akifumi firmó su nombre en el documento. Se trataba de un contrato que autorizaba la publicación de sus obras en el extranjero. Debido a impuestos y gastos adicionales, el porcentaje de regalías se redujo al 8%, pero los ingresos potenciales del mercado internacional fueron masivos. Si bien el manga, las novelas ligeras y el anime eran pilares de la economía japonesa, la audiencia nacional era limitada. En el extranjero, con una población más grande y un interés creciente en la cultura otaku, incluso una regalía del 8% podría superar los ingresos totales de múltiples obras en Japón. Akifumi-sensei, sus obras se lanzarán oficialmente en el extranjero este jueves. Sin embargo, debido al progreso de la traducción, solo los primeros 6 volúmenes de Your Lie in April y ninguno de Akame ga Kill estarán disponibles por ahora. Puella Magi Madoka Mágica y Anohana. The Flowers Out That Day estaban listas desde el año pasado, pero se retrasaron debido a circunstancias imprevistas. Akifumi asintió en señal de comprensión. Los mantendré informados sobre los últimos comentarios de los lectores extranjeros. Aprecio tu esfuerzo, Miari-san. Después de una conversación informal, Akifumi se despidió y salió de la oficina. En un aula de secundaria en un país extranjero, un estudiante común llamado Alex escuchó una conversación emocionante entre compañeros de clase. Esto es genial. Las obras de Sensei por fin se publican aquí. ¿Sensei? ¿Qué funciona? Guerrero del amor y la esperanza. Un mangaka en ascenso que debutó el año pasado. ¿Por qué molestarse con un novato? ¿Novato? Todas sus obras han vendido más de 1 millón de copias cada una. ¿1 millón? ¡Qué gran cosa! En Japón, incluso mangas de primer nivel como One Piece solo venden alrededor de 1 millón de copias por volumen al año. Es un logro enorme. Espera, ¿no se venden millones por volumen de One Piece aquí? Exactamente. La dinámica del mercado es completamente diferente. Las ventas de este nuevo mangaka ya están a la par de las de artistas veteranos. Estoy entusiasmado. ¿Has leído sus obras? Claro. Los vi en casa de mi hermano. El arte es increíble, pero no pude entender el texto. Entonces, ¿cuándo estará disponible en las tiendas? Este jueves. Solo espero que mi billetera sobreviva. Vamos, un volumen de manga cuesta solo unos 30 yuanes. Pero, hay 15 volúmenes en 3 series completas. Espera, ¿dijiste que este mangaka debutó hace apenas un año? Sí, pero trabajan increíblemente rápido. Bueno, compraré un volumen para ver si me gusta. Alex, que había estado escuchando en silencio, no pudo evitar sentirse intrigado. ¿Un autor novato? 1 millón de ejemplares vendidos. 15 volúmenes en un año. Como fanático de Akifumi, Alex comprendió completamente el significado de estos números. Si estos datos son legítimos, esta persona es una estrella en ascenso en el mundo del manga. Guerrero del amor y la esperanza, jueves, ¿eh? Alex hizo nota mental de revisar la serie en el momento en que llegara a las tiendas. Capítulo 206. El tiempo pasó volando y pronto llegó jueves. Cuando sonó el timbre del almuerzo, Alex salió de la escuela, aprovechando el breve período en que los estudiantes podían salir. Se dirigió directamente a la librería más cercana. En la entrada, 3 grandes carteles promocionales y sus eslóganes correspondientes llamaron su atención. Los milagros no son gratis. Si deseas esperanza, también debes estar preparado para propagar la misma desesperación. Puella Magi Madoka Mágica. He conocido el significado de las flores, pero nunca sus nombres. Cuando las veo florecer de nuevo, mis lágrimas caen como lluvia. Anohana. La flor que vimos ese día en el momento en que lo conocí, mi vida cambió.
Todo lo que veía, sentía y experimentaba se llenó de color. El mundo entero empezó a brillar. Tu mentira en abril. Al contemplar las portadas bellamente ilustradas y los lemas profundamente significativos, Alex se encontró en un dilema. Después de mucho debate interno, finalmente optó por Puella Magi Madoka Mágica. Aunque no me guste, siempre puedo regalárselo a mi hermana por su cumpleaños. Una jugada genial. Una compra, dos usos. Después de tomar algo para llevar en el camino de regreso, Alex regresó a su dormitorio. Sus compañeros de habitación todavía estaban en la cafetería o estaban ocupados en otro lugar, dejando la habitación vacía. Después de terminar rápidamente su comida, arrancó la envoltura de plástico y se subió a su litera superior, con un libro en la mano. Más de 200 páginas. No es de extrañar que fuera tan caro. Un volumen le había costado $10, el equivalente a todo su presupuesto de comida del día. Aún así, como luego sirvió como regalo para su hermana, el dolor del gasto desapareció rápidamente. Al hojear las páginas, admiró la exquisita obra de arte, pero no pudo evitar sentirse desconcertado. ¿Cómo una serie de chicas mágicas logró vender más de 1 millón de copias en Japón? Si tuviera personajes atractivos y servicio a los fans, podría entender que se vendiera bien en Japón, dada la gran cantidad de mercado que los rodea. El tiempo pasó sin que nos diéramos cuenta y pronto sonó el timbre de la clase de la tarde. Alex, empieza la clase. Levántate ya. La voz de su compañero de cuarto lo llamó y Alex respondió perezosamente. Sí, lo sé. Ve primero, estaré allí enseguida. No llegues tarde. Una vez que su compañero de cuarto se fue, Alex hojeó rápidamente las últimas páginas. Mirando fijamente la portada, donde una alegre chica rubia sonreía brillantemente, su expresión se volvió complicada. Ella simplemente, murió así. ¿Y qué pasa con las otras chicas? ¿Qué destino les espera? Tras una mirada fija a la portada, supo que no podía permitirse el lujo de perder el tiempo. Salió del dormitorio, con una firme decisión en su corazón. Después de clase, compraré el siguiente volumen, pase lo que pase. Eso significa gastar 10 extra hoy. Sentimiento. Alex respiró profundamente. Ese era dinero que había ahorrado y ganado con mucho esfuerzo. Pero el pensamiento de saber la continuación de la historia hizo que su corazón picara de anticipación. En la batalla entre el dolor financiero y la urgencia de terminar el libro, ganó este último. Las clases de la tarde se hicieron eternas. Tan pronto como sonó el timbre de salida, Alex salió corriendo de la escuela. Solo para encontrarse con una cruel realidad. Agotado. Alex se quedó mirando en estado de shock. El dueño de la librería se encogió de hombros con impotencia. Yo tampoco esperaba que fuera tan popular. Todos se habían ido antes de que empezara la primera clase de la tarde. Pero no te preocupes, pronto lo volveré a tener. Vuelve la semana que viene. De ninguna manera. Finalmente había tomado la decisión, había pasado toda la tarde esperándolo con ansias, y ahora tenía que esperar una semana entera para el final. Esto fue incluso peor que quedar fuera de los 10 primeros puestos de su grado. Pero por muy frustrado que se sintiera, no tuvo más remedio que aceptarlo. Abatido, salió de la librería. Conforme pasaba el tiempo, ocurrió algo inesperado. Puella Magi Madoka Mágica, Anohana y Youlie en abril se agotaron en las librerías de todo el país. Un tema de tendencia explotó en las redes sociales. Las novelas ligeras y los mangas más vendidos están completamente agotados. Debajo de la publicación, innumerables lectores frustrados compartieron sus quejas. Acabo de terminar el primer volumen de Madoka Mágica y fui a comprar el segundo, solo para descubrir que estaba agotado. Tengo el corazón destrozado. Así fue exactamente como me sentí cuando no pude encontrar el siguiente volumen de Anohana. Tienen suerte. Al menos su serie estará disponible la semana que viene. Terminé el sexto volumen de Youlie en abril, y quién sabe cuándo saldrán los 5 restantes. Estas librerías son ridículas. ¿Por qué tienen tan pocos títulos tan buenos? ¿Acaso no quieren ganar dinero? Me alegro de haber comprado el set completo. Tengo el fin de semana completo. Como alguien que ya leyó las versiones originales, déjame advertirte. Si solo terminaste el volumen 1, hazte un favor. No leas el siguiente. Créeme. Tonterías. Los últimos volúmenes son donde comienza la verdadera obra maestra.
Si no lees el próximo volumen, te perderás la esencia de las 3 series. Si te gusta el trabajo de este mangaka, echa un vistazo a The Witch's House en este año. Es su último proyecto. Espera, ¿hablas en serio? Maldita sea, hasta Satanás se inclinaría ante ti por esta recomendación. ¿Este año no es una plataforma de juegos? ¿Qué tiene que ver con este autor de manga? Quizás algunos no lo sepan, pero el creador de Warrior of Love Nobe debutó como mangaka. Sin embargo, su obra abarca múltiples campos, desde novelas ligeras hasta guiones de anime e incluso el desarrollo de videojuegos independientes. The Witch's House fue su primer juego, y es fantástico. Sí, fantástico, solo jugué 5 horas. Jugué por 7. Ustedes son unos monstruos. Al mismo tiempo, las comunidades de fans en línea de estas 3 series experimentaron un crecimiento explosivo. Inicialmente pequeñas, cada foro superó rápidamente los 100.000 miembros, sin señales de detenerse. Las plataformas de vídeos cortos como TikTok y YouTube se inundaron de clips que analizaban y celebraban las historias. Con tanta atención generalizada, las cifras de ventas se dispararon. Incluso La Casa de la Bruja, que se había estancado en popularidad, vio un resurgimiento masivo en ventas gracias al entusiasmo orgánico de los fans. Estas obras habían irrumpido oficialmente en un nuevo mercado y habían experimentado una segunda ola de popularidad explosiva. Y con él, el nombre guerrero del amor y la esperanza se hizo ampliamente conocido. Capítulo 207. No es que me falte vocabulario. Es solo que no hay mejor manera de expresar mi sorpresa que diciendo caramba. La primera vez que lo leí, no pensé mucho. Estaba demasiado ocupada llorando. Pero después de ver un análisis y releerlo, me di cuenta de lo increíble que es este manga. Cuando Madoka pidió su deseo, me dio escalofríos. Solo puedo decir que este giro de la trama es absolutamente impresionante. Superó por completo mis expectativas. Una obra maestra, sin duda. He oído que el anime es aún más legendario, pero por desgracia, aún no se ha emitido aquí. Espera, ¿hay un anime? Date prisa y tráelo. Además de eso, creo que esta también es una historia de salvación mutua. Sayaka pudo salvar la mano de Kamihou pero no su propio corazón. Kyoko pudo salvar el sustento de su familia, pero no la comprensión y la confianza entre padre e hija. Mami podría salvar su propia vida, pero nunca podría escapar del destino dictado por el sistema. Omura no pudo salvar a Madoka, ni tampoco pudo salvarse a sí misma. Y al final, Madoka tuvo que sacrificarse para redimir a todas las chicas mágicas. Tenemos un filósofo en los comentarios. Ahora que lo dices así, realmente tiene sentido. Lamento haberme saltado este manga solo por su título. Estoy derramando lágrimas de remordimiento. No es nada. Solo conseguí comprar el primer volumen de Madoka Mágica. Mi sufrimiento es de otro nivel. Te entiendo. Yo tampoco conseguí el segundo volumen de Anohana. Al ver mi colección Tu mentira en abril, que solo tiene los volúmenes del 1 al 6, me siento agotada. Terminadme ya. Esta larga reseña, publicada por un popular creador de contenido con millones de seguidores, se convirtió rápidamente en una de las publicaciones más virales de los últimos días. Puede que el análisis no haya utilizado términos literarios profesionales y no haya cubierto todos los aspectos de Madoka Mágica, pero sus palabras simples y sinceras resonaron en innumerables fanáticos. Claramente, el creador entendió este llamado y eligió deliberadamente un lenguaje directo y emotivo para comunicar sus pensamientos. Después de todo, como grandes influenciadores, podrían haber elaborado fácilmente cualquier tipo de crítica compleja con la ayuda de su equipo. Más allá de esto, muchos comentarios pidieron análisis profundos similares de Anohana y Youlie en abril. Ante la abrumadora demanda, el creador respondió: trabajaré en las reseñas de Anohana y Youlie en abril lo antes posible. Dicho esto, en mi opinión, estas dos obras no alcanzan el nivel de Madoka Mágica. No es que no sean excelentes, lo son desde luego, pero en una comparación directa, Madoka es simplemente única. Por supuesto que también me encantan estas dos historias. También espero que los últimos volúmenes de Youlie en abril se publiquen pronto y que finalmente podamos obtener los derechos de Steins Gate. Ah, y una última cosa. La Casa de la Bruja es una auténtica obra maestra. Todos, cómprenla ya.
La primera parte de la respuesta estuvo bien, pero esa última frase, esperemos que después de experimentar The Witch's House, este creador no sea perseguido por sus fans por recomendar la trampa más grande de Internet. El tiempo pasó rápido y pronto llegó sábado. Akifumi no tenía idea del gran impacto que sus obras estaban teniendo en el extranjero. Principalmente porque estaba demasiado preocupado con su nuevo proyecto. Una historia enorme que requería toda su concentración. Durante el desayuno, Mairu preguntó con curiosidad. Escuché que tus obras se han estrenado en el extranjero. ¿Sabes cómo les va? Mi editor aún no me ha informado, pero supongo que todo está bien. En su vida pasada, estas series habían dejado una huella significativa en la cultura pop. Akifumi confiaba en que no tendrían problemas para adaptarse a este nuevo mundo. Además, su sistema de seguimiento de ventas es complejo, así que dudo que obtengamos cifras detalladas pronto. Ya veo, Mairu asintió, un poco decepcionado, pero luego volvió a sonreír rápidamente. Las obras de Mujio-kun son increíbles. Seguro que les va genial. Mashiro, con la boca llena de Baumkuchen, asintió con seriedad, asemejándose a una pequeña ardilla acumulando comida. Akifumi aceptó sus elogios sin dudarlo. Por supuesto. Después del desayuno, regresó a su habitación para trabajar como de costumbre. Pero antes de empezar a escribir, decidió consultar su panel de creador en la plataforma Steam. Había pasado una semana desde la última vez que revisó sus ventas de juegos. La última vez que miré, las ventas ya habían disminuido, recordó. Las ventas diarias habían caído a alrededor de 2000 copias, lo que indica que la base de jugadores se había estabilizado en gran medida. En ese momento, las ventas totales se acercaban a 1,328 millones de copias. Me pregunto si llegará a 1,35 millones. Mientras estos pensamientos cruzaban su mente, la página se actualizó. Entonces, sus ojos se abrieron de par en par. Espera, ¿cuánto? Contó rápidamente los dígitos. La cantidad de cifras no había cambiado. Seguía siendo de millones. Pero el primer dígito tenía. El primer número es, un 3. Las ventas totales ahora ascienden a 3,21 millones de copias. Espera un segundo. Cada copia se vendió por 1.400 yenes, y él se llevó el 70%. Eso significaba, antes de impuestos, acababa de ganar 13.000 millones de yenes. Siseando entre dientes, Akifumi sintió un escalofrío recorrer su columna. Aunque su cuenta bancaria ya contaba con innumerables ceros, ese número era ridículo. No es que no estuviera acostumbrado a grandes cifras, sino que nunca había imaginado que este pequeño juego independiente, creado principalmente para diversión, generaría una cantidad de dinero tan absurda. ¡Oh, mierda! Un pensamiento inesperado lo asaltó. De repente siento que quiero relajarme. Reclinándose en su silla con una sonrisa tonta, revisó sus datos de ventas para identificar la razón de ese aumento increíble. Como se esperaba, casi el 99% de los 2 millones de ventas adicionales procedieron del extranjero. Al actualizar la página, vio que el contador de ventas había aumentado en varios cientos de copias más. Su poder adquisitivo está en un nivel completamente diferente, murmuró con asombro. Ahora, un sentimiento desconocido se apoderó de él. Anticipación. Si la casa de la bruja que no tuvo ningún tipo de marketing oficial pudo venderse tan bien, ¿cuánto podrían lograr sus otras obras con una campaña a gran escala respaldada por una editorial? Por primera vez, Akifumi, que normalmente era indiferente a las cifras de ventas, sintió un entusiasmo genuino. Sintiéndose revitalizado, se sumergió nuevamente en el trabajo de su nuevo proyecto. Clannad. El tiempo pasó volando y pronto cayó la noche. Y exactamente a las 8 p.m. de esa noche, el episodio final de Steins Gate estaba a punto de emitirse. Capítulo 208. Cuando el reloj marcó las 8 p.m., innumerables fanáticos que esperaban ansiosos frente a sus teléfonos y computadoras actualizaron sus pantallas sin dudarlo. Allí estaba. El tan esperado episodio 24. Con un clic del mouse, seleccionaron reproducir. A medida que los colores emergían gradualmente de la secuencia inicial en blanco y negro, una ráfaga de comentarios en vivo flotaba en la pantalla. Primero. Episodio final. Celebrando con flores. El sí con Gro. Maldita sea.
¿Cómo pudo una serie de 6 meses terminar en solo 3? No es suficiente. Bueno, incluso en formato anime, la eficiencia del sensei sigue siendo tan aterradora como siempre. A medida que avanzaba el episodio, el aluvión de comentarios entusiastas fue disminuyendo. Era evidente que los fans se habían dejado llevar por este capítulo final. El último intento en el episodio 23, después de la persuasión de Suzua, Okabe encontró el coraje para regresar a ese fatídico día para salvar a Kurisu. Sin embargo, como se esperaba, fracasó. Con la desesperación amenazando con consumirlo, Okabe estaba al borde del colapso. A diferencia de antes, ya no había infinitas repeticiones, ni más prueba y error. Solo tenía una última oportunidad, una última fuente de combustible para viajar en el tiempo. Peor aún, la insoportable verdad se cernía sobre él. Había matado a Makise Kurisu con sus propias manos. Mientras su voluntad se desmoronaba, los recuerdos de su dolorosa lucha para salvar a Mayuri inundaron su mente. No importaba lo que hiciera, no importaba cuántas veces lo intentara, la convergencia de las líneas de mundo siempre conducía al mismo resultado: la muerte de Makise Kurisu. Pero justo cuando estaba a punto de darse por vencido, la bofetada de Mayuri lo devolvió a la realidad. En ese momento, Suzua reveló un correo electrónico, uno grabado 15 años en el futuro, dejado por el propio Okabe. El primer fracaso ya se había previsto. Para llegar a la línea de mundo de Steins Gate y lograr el final perfecto, se debían seguir 2 pasos cruciales. Borren la tesis de la máquina del tiempo que el Dr. Nakabachi había llevado a Rusia. Salva a Makise Kurisu. La convergencia de las líneas de mundo era real, pero también lo era la posibilidad de salvación. No podía cambiar el pasado en sí. No podía borrar el momento que había presenciado. En lugar de eso, tuvo que engañar. Engañar al mundo. Y engañarse incluso a sí mismo. La clave para llegar a Steins Gate residía en hacerle creer a su yo del pasado que Kurisu había muerto, sin dejarla morir realmente. Y así comenzó la operación final, cuyo nombre en código era Schrödinger. No cambiar el pasado, solo alterar el resultado. Engaño. Engañando al mundo entero. Okabe, un hombre que lógicamente no debería existir en ese momento, lograría la ilusión definitiva, robando a Kurisu de las garras de la muerte misma. A medida que pasaba el tiempo, se desarrolló el clímax de la historia. Aunque los fanáticos sabían que el final sería un éxito, aún contuvieron la respiración, cautivados por el viaje. Cuando el plan cuidadosamente elaborado por Okabe encontró un fallo inesperado, la sangre falsa se había coagulado, los espectadores se tensaron colectivamente. ¿Y ahora qué? ¿Cómo se las arreglaría? Pero no había tiempo para pensar. Kurisu ya se había reunido con su padre. Fue entonces cuando Okabe tuvo una idea. Mientras provocaba al Dr. Nakabachi con burlas, el público observó con horror cómo el cuchillo se hundía en el estómago de Okabe. La sala se llenó de asombro. Y aún así, se dio cuenta de que ese había sido el plan de Okabe desde el principio. Mientras Nakabachi huía despavorida, Kurisu agarró su teléfono para llamar a una ambulancia. Okabe, aprovechando la oportunidad, la dejó inconsciente con una pistola eléctrica. Pero aún así no fue suficiente. La sangre derramada no fue suficiente para recrear la escena que una vez presenció. Entonces, en un primer plano dramático, Okabe extendió su mano izquierda. Y lo hundió en su propia herida, ensanchándola aún más. La sangre se derramó. La ilusión era completa. Mientras el público atónito procesaba lo que acababa de suceder, una ola de cruda emoción los invadió. Uno tras otro, mensajes llenos de lágrimas se desplazaron por la pantalla. Este protagonista, una vez ridiculizado por sus divagaciones delirantes, ahora se había ganado la admiración inquebrantable de todos los que lo observaban. Con la misión completada, la historia se acerca a sus momentos finales. Uno por uno, Okabe entregó insignias que simbolizaban su membresía en el laboratorio. Mientras caminaba por la ciudad, se preguntaba, ¿qué estaría haciendo Kurisu ahora? ¿En qué estaría pensando? Se desarrolló una escena especial. Un encuentro fatídico. Los dos se cruzaron en la calle. Y entonces Kurisu lo llamó. El futuro seguía siendo incierto. Pero, al igual que este reencuentro, estaba lleno de infinitas posibilidades. Esta fue la elección de Steins Gate.
Cuando sus miradas se encontraron, la historia llegó a su fin. El sí congruo. Aplausos unánimes inundaron la pantalla, una mezcla de reticencia y sinceras bendiciones de los devotos fanáticos. ¿Se acabó? La voz de Ediri tenía un dejo de melancolía. No era solo ella. Cualquiera que hubiera vivido una historia verdaderamente grandiosa conocía esa sensación. Ese vacío persistente al final. Emocionalmente, querían más. Racionalmente, sabían que todo había terminado. Se acabaron los nuevos capítulos. Se acabaron las aventuras inéditas. Aunque el sentimiento se desvaneció con el tiempo, el impacto inmediato fue abrumador. Ante la pregunta de Ediri, Akifumi no lo dudó. Sí, se acabó. No habrá secuela. Aunque la trayectoria original incluía Steins Gate Zero, Akifumi no tenía intención de crearlo. Si los fanáticos quisieran la historia completa, tendrían que jugar la novela visual Steins Gate. El anime se había saltado innumerables rutas ramificadas. Pero Akifumi no tenía planes de desarrollar una novela visual él mismo. Era demasiado trabajo y muy poca recompensa. Al igual que Clannad planeaba dibujar, pero no tenía interés en adaptarlo a un juego. Aunque, uno va para el episodio 25 es posible, reflexionó. Al fin y al cabo, solo duraría unos 20 minutos y tendría un guión manejable. Al escuchar esto, Ediri dejó escapar un suspiro de decepción. Murmuró en voz baja. ¿Aún queda mucho por explorar? ¡Qué vergüenza! Las historias que involucran viajes en el tiempo siempre han tenido espacio para la expansión, al igual que Puella Magi Madoka Mágica. Pero, en última instancia, la decisión recayó en el creador. Nadie más tuvo voz ni voto. Fingiendo no oír su suspiro, Akifumi dijo casualmente. Es tarde. Te acompañaré a casa. Un leve rubor se extendió por las mejillas de Ediri mientras evitaba su mirada. Bueno, de hecho, antes de irme, ya le dije a mamá que no volvería a casa esta noche. Estamos en un campamento de entrenamiento. ¿No vas a casa? Akifumi Mugio parpadeó. Entonces, una sonrisa cómplice se extendió por su rostro. Capítulo 209. Ven aquí y dame la mano un segundo. ¿Mi mano? ¿Qué vas a hacer con ella? Ediri ladeó la cabeza con expresión de desconcierto, pero aún así obedeció a Akifumi. Sin dudarlo, Akifumi envolvió suavemente ambas manos alrededor de las de ella, su calor se filtró instantáneamente en sus dedos fríos, masajeándolos. Ah, que alguien te masajee la mano y te caliente es una excelente manera de relajarte cuando estás estresado y cansado, dijo Akifumi en voz baja. Sí, lo noto, es una forma un poco rara de masajearme las manos, pero, me gusta. Una risita escapó de sus labios. Tengo que evitar sonreír como un idiota. ¿Quién dice que tienes que hacerlo? Sonrió Akifumi con suficiencia. Somos los únicos aquí ahora mismo. Sonríe todo lo que quieras. O sea, sí, pero sonreír como una tonta solo porque mi novio está a mi lado. Sería demasiado vergonzoso, es como uno de esos animes cliché donde las chicas están perdidamente enamoradas del protagonista. ¿A quién le importa eso? Soy el único aquí, así que soy el único que lo verá. Justo por eso. Resopló Ediri, con la cara ligeramente roja. No quiero que lo veas. Porque lo usarás en mi contra. Me molestarás sin parar, ¿verdad? Akifumi soltó una risita. ¿Qué? Yo no haría eso. No voy a molestarte ni arruinar este precioso tiempo que tenemos juntos ahora mismo. Su agarre en la mano se apretó ligeramente. Pero bueno, te mereces un descanso después de todo lo de hoy. Haré lo que sea para ayudarte, Milady. Ah. Me gusta. Parece que eres mi sirviente. Sonrió con suficiencia. Muy bien, puedes servirme. Akifumi no era muy masoquista, pero algo en la forma en que lo dijo lo inquietaba un poco. Aún así, continuó con el masaje y observó cómo los tensos hombros de Ediri se relajaban lentamente. Ah, sabes, tu masaje de manos se siente realmente bien. Mucho mejor de lo que esperaba. Un breve silencio se instaló entre ellos antes de que Akifumi volviera a hablar, su tono más serio esta vez. ¿Ya habéis hablado tú y Mairu? Los dedos de Ediri se crisparon en su agarre. Sí, ya hablamos. Dejó escapar un profundo suspiro y se desplomó de lado. Akifumi parpadeó. Ah. Me lo contó todo, lo que siente por ti y cómo no quiere renunciar a ti. Y, Ediri dudó, apretando su mano con más fuerza.
Me di cuenta de algo. Yo tampoco quiero renunciar a ti. Akifumi permaneció en silencio, su pulgar acariciando suavemente el dorso de su mano animándola en silencio a continuar. Así que, en lugar de pelearnos por ti, pensamos, ¿por qué no compartirlo? Todo el cuerpo de Akifumi se congeló. ¿Eh? Eriri sonrió, aunque sus mejillas estaban ligeramente rosadas. ¿Qué? No te hagas la sorprendida. Mahiru y yo ya estamos de acuerdo. Ambos te amamos y ninguno quiere hacerse a un lado. Y, sinceramente, desvió la mirada, inquieta. Me gusta la idea de que estemos juntos los tres. Quiero decir, Mahiru también es mi amiga. Me cae bien, y si es ella, entonces. Akifumi tragó saliva. ¿Estás diciendo que, estás bien con esto? ¿De verdad estás bien? Bueno, claro. Acabo de decirlo, ¿no? Eriri infló las mejillas antes de desinflarse rápidamente. No me malinterpretes. Sigue siendo raro. Nunca pensé que estaría en una relación como esta, pero cuando realmente lo pensé. La idea de no estar contigo era mucho peor. Akifumi sintió que le dolía el corazón al oír sus palabras. Le apretó la mano con más fuerza. Eriri, gracias. Ella lo despidió de inmediato, con cara de vergüenza. Uf, no me mires así de sentimental. Ya me da bastante vergüenza decir todo esto en voz alta, y ya me has quitado mi primera vez. Será mejor que te hagas responsable. Akifumi rió entre dientes. De acuerdo. No hagas que me arrepienta, resopló, aunque su expresión era más suave que antes. Oye, Akifumi. Su voz se volvió más baja. ¿Sí? Ella dudó y luego murmuró, a ti también te gusta el tamaño de mi pecho, ¿verdad? Akifumi parpadeó. ¿Ja? Eriri se removió nerviosamente, evitando su mirada. No, no es así. Es solo que, Mahiru tiene, ya sabes. Un pecho bastante grande. Y sé que a los chicos les gusta eso. Me preguntaba si alguna vez sentiste que Mahiru te gustaba más que yo por eso. Akifumi la miró fijamente por un momento antes de que una breve risa escapara de sus labios. Oye. No te rías, idiota. Es una pregunta seria. La cara de Eriri se sonrojó. No me estoy riendo de ti, dijo sacudiendo la cabeza. Simplemente no esperaba que me preguntaras algo así. Bueno, es una pregunta válida. Akifumi ladeó la cabeza. Eriri, ¿en serio crees que soy tan superficial? No, no sé. Se cruzó de brazos, inflando de nuevo las mejillas. Los chicos son vulnerables a ciertas cosas. Y sé que no soy tan, talentoso como Mahiru. Akifumi dejó escapar un suave suspiro antes de inclinarse más cerca. Eri. Mírame. Ella sostuvo su mirada vacilante. Sus ojos azules brillaban con incertidumbre. Me gustas tú y Mahiru por quienes son. Tu actitud, tu terquedad, cómo te pones nerviosa cuando te molesto. Sonrió con suficiencia. Sin mencionar que eres adorable cuando bajas la guardia así. La cara de Eriri se puso aún más roja. Cállate. Y para que conste, ya te lo dije antes, creo que eres perfecta tal como eres. Así que deja de preocuparte por tonterías como esa, ¿de acuerdo? Eriri permaneció en silencio durante unos segundos antes de murmurar en voz baja. Entonces demuéstramelo de nuevo. Akifumi parpadeó. ¿Qué acabas de decir? Dije que quería algunas pruebas de MHHHHH. Antes de que pudiera terminar, Akifumi la interrumpió presionando sus labios contra los de ella. Su cuerpo se inclinó instintivamente hacia él. Ella resopló contra sus labios pero no se apartó. En lugar de eso, sus dedos agarraron firmemente su manga. Capítulo 210. Sus labios se separaron por un momento. ¿Cómo fue eso? ¿Prueba suficiente? Preguntó Akifumi. Ese sí, pero aún así, Eriri se removió nerviosamente mientras tiraba del dobladillo de su ropa. Sus mejillas se sonrojaron de un color carmesí intenso. Ella se veía realmente linda cuando estaba así de nerviosa. Abrumado por su ternura, Akifumi la atrajo hacia sí en un fuerte abrazo, envolviendo sus brazos alrededor de su esbelta figura. Jadeó suavemente, su cuerpo se tensó por un momento antes de derretirse en su calor. Me encanta cuando te pones así de tímida, murmuró, rozando su oreja con los labios. Es tan adorable. No te emociones por cosas raras como esas, idiota. Balbuceó. Pero Akifumi no le dio oportunidad de protestar más.
Se inclinó y la besó con suavidad, pero con insistencia. Sus manos acunaron su rostro, su tacto suave pero firme. MMPH, espera un segundo. Eriri logró apartarse, respirando entrecortadamente. ¿Qué pasa? Preguntó Akifumi con un tono divertido en su voz. Pudiste hacer todo lo que querías la última vez, dijo. Déjame hacerlo esta vez. Ah, ¿sí? ¿Y qué tienes en mente exactamente? Preguntó, arqueando una ceja. Bueno, esta vez solo me encargaré de los preliminares, ¿de acuerdo? Dijo, bajando la voz hasta convertirse en un susurro. Voy a, ayudarte con eso. ¿Qué quieres decir? Insistió, con una sonrisa burlona en los labios. Voy a frotarte, ya sabes. Su voz se fue apagando y su rostro ardía aún más. No me hagas deletrearlo. Exclamó finalmente, llevándose las manos a los pantalones de Akifumi, avergonzada. Solo, sácalo donde pueda verlo. Cálmate. Akifumi rió, levantando las manos en un gesto de rendición. Bueno, detente un momento. No hace falta que me bajes los pantalones. Luego Akifumi comenzó a desvestirse y a bajar sus pantalones. Su excitación era evidente, su longitud ya estaba dura y tirante contra la tela de su ropa interior. ¡Guau! Suspiró, abriendo mucho los ojos. Nunca lo había visto tan de cerca. Es increíble que algo tan grande haya cabido dentro de mí, todavía no puedo creerlo. La expresión de Akifumi se suavizó. Hablando de eso, ¿estás bien? Ya sabes, es tu primera vez. Me dolió un poco después, admitió en voz baja. Pero ya está bien. De verdad. Entonces, ¿te lastimaste? Preguntó con preocupación en sus ojos. Solo después de que lo hicimos. Le aseguró. No sentí nada mientras lo hacíamos, y ya se me pasó todo, así que no te preocupes. Ufa, eso es un alivio, dijo, dejando escapar un suspiro. Bueno, está bien, déjame hacerlo ahora, dijo ella mientras sus dedos rozaban su pene. Sí, entonces, ¿qué planeas hacer? Preguntó, con la voz entrecortada cuando su toque le provocó una descarga eléctrica. Eriri no respondió con palabras. En lugar de eso, sus manos encontraron su eje y sus dedos lo envolvieron tentativamente. A casi todos los chicos les gusta esto, ¿verdad? Preguntó. Sí, supongo que eso es cierto para la mayoría de los chicos, respondió, con la respiración entrecortada cuando su agarre se apretó ligeramente. Entonces, ¿cómo se siente? ¿Se siente bien? Preguntó, con una voz apenas por encima de un susurro. Fin del capítulo 210.